Estamos en la localidad de Codado, en la comuna de Peumo, transmitiendo desde Fundación Cultural Plaza del Arte nuestro ciclo de conversatorios hablando de ciudadanía desde la ruralidad. Quiero saludarlos con mucho cariño, sobre todo a la comunidad de Codado, que en este día sábado está desarrollando su segunda olla común. Es una tallerinata común, entiendo, así que muchos cariños a todos los voluntarios que están haciendo posible este acto de solidaridad con todas las personas que así lo necesitan. Desde ya invitarlos a mantenerse con nosotros en una transmisión que está saliendo por las pantallas, los canales de Fundación Cultural Plaza del Arte, de Codado.cl en Facebook, Barrio Cultural Codado en Facebook, también entre nativos. Y bueno, hoy día vamos a tener un invitado chileno, pero está en el exterior. Es un diplomático de carrera, muy jovencito, tiene 30 años, es de San Vicente de Tahuatahua. Hugo González. Hola, Hugo. Hola, muy Hugo, bueno, buenos días acá. claro, buenos días allá, sí. Y buenas Tenemos 2 tardes. horas de diferencia con Hugo, está un poquito más temprano. Hugo estudió en San Vicente de Tahuatahua, eres sanvicentano, se dice, ¿cierto? Exactamente, sí. Perfecto. Él estudió, bueno, en este minuto estudió, en el fondo, analista de política y asuntos internacionales en la Universidad de Santiago, y me contabas que es una carrera nueva. Exactamente, sí. Egresaste el año 2016, no, ingresaste el año 2016 a la Ujú. Academia Diplomática por concurso público, que consta de varias pruebas de selección, y luego te preparaste en la Academia durante 2 años. En el 2018 ingresaste al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Dirección de América del Sur, como coordinador de política bilateral de Chile con Colombia, Paraguay y Venezuela. Y desde Sí. febrero del 2020 te encuentras destinado en Honduras, trabajando en la Embajada de Chile como segundo secretario. Tercer secretario. Tercer secretario, Sí, perfecto. es que el primer escalafón dentro de todo lo que se viene después. Perfecto. Cuéntanos cómo fue que nació este interés en ti, digamos, que, bueno, tu carrera naturalmente es una carrera que está orientada a los temas internacionales, pero me imagino que también tienen otras posibilidades de hacer. ¿Por qué? Y no creo que todos hayan querido entrar, o no todos entraron a la Academia Diplomática. ¿Cómo fue que a ti se te ocurrió y cómo fue el proceso del concurso público, que me imagino que es arduo también? ¿Cómo fue? ¿Cómo se da en ti esta situación? Bueno, primero que todo yo quiero dar las gracias por la invitación para poder participar en estos conversatorios que han sido súper interesantes, la mirada que le ha dado al tema de la ciudadanía, sobre todo en un momento histórico que estamos viviendo. Y bueno, segundo, saludarte a ti, Claudia, a Cristian y a Hugo, que debe estarnos mirando. Así Sí. que muchísimos saludos y a todas las personas también que están mirando. Eh, Comentar muy importante que Hugo Hugo Osorio él diseñó toda la programación de los conversatorios, hizo las invitaciones. Hugo hizo un trabajo de lujo, así que estamos muy contentos y vamos a seguir en esta gestión haciendo cosas entretenidas y interesantes como esta. Respecto a la consulta, a mí siempre me interesó, bueno, primero la historia y también conocer a otras culturas. Fue siempre lo que quise. Igual, bueno, tú sabes que a la edad, cuando uno sale del colegio, uno no está consciente respecto a qué es lo que quiere finalmente, qué carreras quiere estudiar. Eh, Sobre todo estando en San Vicente, que igual es como alejado de los grandes planteles universitarios, entonces uno no sabe qué opciones de carrera hay. Claro que sí. Estaba entre historia, estaba entre traducción, eh, pero cuando después de dar la PSU fui a los H y conocí la carrera, que es una carrera nueva, una carrera que data del año 2007, y yo estaba postulando para el 2008. Entonces
fue amor a primera vista, como se diría, dentro de toda la malla de la carrera. Combinaba historia, combinaba ciencia política, combinaba también estudios internacionales, teoría, era todo un poco como para conocer tantos fenómenos nacionales, políticas públicas, entonces fue algo súper atractivo. Estando en la carrera, porque yo no tenía idea antes, conocí el tema de la Academia Diplomática. Tenía un profesor que había sido, Eduardo Ortiz, había sido director de la Academia, creo que durante a finales de los 90. Entonces él nos comentó acerca de todo este concurso, nos comentó acerca de cómo era la vida del diplomático afuera, qué había que hacer, más o menos, algo que yo no tenía idea, no conocía. Y ahí me quedó en mente ese tema, de salir, de conocer nuevas culturas y también tratar de servir al país. Eh, también yo tenía también la idea de servir a Chile en el sentido de que yo para estudiar también, yo estudié con beca, entonces para mí era también, también también servir finalmente al Estado que por esas cosas de la vida también me había tendido la mano en su Claro, momento. claro. Eh, y me puse a investigar. El tema del concurso para entrar a la academia es bien complicado. Consta de muchas pruebas, más o menos como 5 o 6. Tienes pruebas psicológicas, pruebas de conocimiento que se dividen en conocimiento de materias generales, que te pueden preguntar cualquier cosa, que esa es bien compleja porque no tienes idea de qué te da la pregunta. Claro. También te preguntan acerca de teoría de las relaciones internacionales, derecho internacional, economía, ahora incluyeron administración pública, después tiene prueba de inglés y también una entrevista presencial también con el equipo que está haciendo todo el tema de la revisión de los postulantes. La selección en el fondo. La selección, exactamente. Entonces, mira, para serte sincero, yo postulé 2 veces, porque la primera vez ni siquiera pasé en la primera etapa. Yo Ok. postulé el año 2000, sí, no, sí, te lo juro que fue bien, fue el 2014 que postulé, porque tú postulas y, no sé, todo el proceso dura como unos 4 meses, Ya. con todas las pruebas. Y después en el 2015 ya seguí la etapa hasta que llegué al final y quedé dentro del proceso. De las 500, 600 personas más o menos que postulan, que puede ser cualquier persona que posea un título en humanidades, por así decirlo. ¿Siempre son Eh, títulos en humanidades? Mira, ahora se está abriendo un poco el campo y se está, por ejemplo, aceptando a ingenieros comerciales. De hecho, tenemos colegas un colega es médico, por ejemplo. Entonces, se está abriendo un poquito más el, El el ámbito. área para incluir a más disciplinas, a más profesiones. Perfecto. Exactamente, el ámbito. Entonces, bueno, de los 600 500 que postulan, quedan 15 personas seleccionadas. Y de ahí empiezas en la Academia Diplomática, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, empiezas a estudiar, pero estás te pagan, o sea, estudias de Perfecto. diferentes temas internacionales, pero con... Eres funcionario. Hugo, estamos, bueno, ustedes saben que acá en Codado tenemos normalmente una conectividad muy reducida. Eh, creo que no estoy muy segura todavía si Hugo está detenido o perdió algo de conectividad. Sí, al parecer sí. Bueno, por mientras contarles, porque Hugo va a regresar probablemente en unos minutitos, contarles que
especialmente la comunidad de Coao está en este minuto haciendo su tallerinata. Ahí ya está conectando Hugo. ¿Volviste, Hugo? Ahí Sí, me está. caí, perdón. Sí, ahí sí. Sí, está un pequeño Ya. intermedio para saludar a la comunidad de Coao que está en su tallerinata común hoy día. Espero que los vecinos estén, los que están trabajando, estén bien calentitos trabajando, porque está haciendo mucho frío hoy día acá. Oh, Allá el clima es rico, ¿cierto? a veces hace harto calor, pero es disfrutable, no es tan... No es Hay otras agobiante. zonas del país, no, hay otras zonas de Honduras donde hace, no sé, 40 grados. Nos tocó ir a una ciudad que se llama Choluteca, que en ese momento había como 41 grados, fue terrible. Pero en Tegucigalpa, la capital, no es tan caluroso. Perfecto. Cuéntanos, sigue contándonos como en lo que estábamos, digamos. Ya, entonces, la academia te prepara para ser parte del Servicio Exterior de Chile. Tiene varios ramos, es estudiar finalmente, pero tú entras como contrata y tienes un sueldo por eso. Ujú. Tiene un horario, igual como cualquier trabajo en la administración pública, de 9 a 6, y te preparan en diferentes áreas, desde derecho internacional hasta protocolo. Te enseñan cómo tienen que ir las mesas, te enseñan cómo tiene que ir el orden de precedencia de las autoridades. Entonces, un Lo proceso habíamos conversado, bien, que protocolo es una tremenda ciencia. exactamente, exactamente, hay una ciencia de cómo la gente no se tiene que sentir ofendida teniendo en cuenta todas las culturas que hay. Claro. Algo más o menos muy complejo y de hecho nos tocó también, bueno, cuando hay eventos y cosas por el estilo, nos toca, bueno, les toca a los estudiantes apoyar a las direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores que hacen actividades. Claro. Entonces nos tocó, por ejemplo, en la parada militar, ayudar a protocolo de Cancillería a hacer protocolos, a recibir a la gente, sentarla. Entonces, igual Esos es con los como invitados extranjeros o en general con todos los invitados? con todos los invitados. Ah, perfecto. Porque, sí, o sea, protocolo igual es grande en Cancillería, entonces también apoya ese tipo de actividades, Me imagino que los como más la especialistas en protocolo justamente es la Cancillería, pues, de todos los ministerios y subsecretarías, ustedes deben ser los máster en protocolo. esas, tienen una muy buena preparación, sí. Yo creo que también está la parte de los militares también tienen buena preparación en protocolo. Entonces Perfecto. a veces se genera cierta debate respecto a quién va en qué silla, entonces es bien entretenido fue un proceso de desinformación bien enriquecedor, esos 2 años que estuve yo en la academia. Perfecto. Y después de esos 2 años uno empieza en Cancillería a trabajar. Y a mí me tocó tocar las partes políticas en la Dirección de América del Sur, siendo como un coordinador quizá, o sí, podría ser de la relación bilateral entre Chile con Colombia, que fue mayormente en lo que me dediqué, eh, teniendo en cuenta que la relación entre los países van por diferentes ámbitos, o sea, desde la económico, ciencia y tecnología, género, quizás, diferentes materias. Entonces uno ahí lo que tiene que hacer es tomar todo eso, todas esas cosas y armar la información a las autoridades. Perfecto. En base a esa experiencia que empezaste a tener en Chile, porque esa materia la desarrollaste en Chile, ¿cómo y en qué contexto tú ves esta generación de ciudadanía? Uf, mira, el contexto, tanto nacional como internacional, yo creo que son en estos momentos, y lo conversamos con nuestros colegas, o también yo con mi señora, que también está acá, somos colegas, eh,
es un momento histórico. Hay muchos procesos que se están dando simultáneamente en los países. Sí, las estructuras están cambiando y con esto de la pandemia puede que cambien aún más. Eh, y ese contexto internacional también va a pegar finalmente dentro de lo que es el debate nacional. Si, de- Entonces, en un mundo... si dejamos fuera la Sí, pandemia, eh, en nuestro país estaba pasando en octubre esta revolución que tuvimos, pero también empezaron a pasar otras revoluciones en otras partes del mundo, hubo muchas un poco a la par, y que venían también otras anteriores ocurriendo. Ese ciudadano que está participando de esas revoluciones, o que la está viendo, o que la está viviendo de alguna forma, porque muchas personas no participaron y sin embargo igual se vieron afectadas, eh, ¿qué debiera hacer ese ciudadano? ¿Qué debiera cuestionarse cuando están pasando estas cosas? Porque no es un hecho aislado, lo estamos viendo en muchos países. Estas actividades o estas revoluciones están respondiendo a algo común. mira, perfecto. Mira, pues, en cada país tiene sus diferentes particularidades, pero existen también ciertas similitudes respecto al tratamiento, me imagino yo, del Estado con respecto a los ciudadanos, Uh-huh. que se ha dado en diferentes zonas y con diferentes intensidades. Por ejemplo, no sé, la primavera árabe correspondió a una protesta generalizada de la población frente a cómo los gobiernos autoritarios ejercían la fuerza sobre la población. Eh, Hay patrones comunes, base de tratamiento del Estado con las personas, y el ciudadano finalmente es el llamado a hacer frente a ciertas eh, inconsistencias que pueda tener el Estado para con la ciudadanía. ¿A qué me refiero? Y hago el link con lo que pasa en Chile. Los países también son responsables respecto a lo que se comprometen en el ámbito internacional, ya sea contratado, ya sea a nivel de convenciones que firman, y es la ciudadanía la que también tiene que hacer que esto no sea letra muerta. Mira, yo Hay tengo, una responsabilidad del ciudadano ahí. hay una responsabilidad del ciudadano, y eso también participa activamente en la ONG, que, no sé, en temas medioambientales, en temas de derechos humanos, a que lo que el Estado se compromete finalmente se cumpla. Entonces, hay ciertas protestas que hay alrededor del mundo que pueden ser causadas por cosas en particular que pasaron en ese lugar, pero que también pueden obedecer al descontento social de cómo el Estado está tratando al ciudadano, ya sea discriminación, ya sea que no hay políticas todavía bien definidas de justicia social. Entonces, todas esas cosas a nivel internacional es posible trabajarlas, y si ya se han trabajado, hay ciertos compromisos que los estados tienen que cumplir para que se garanticen. Y ahí la ciudadanía es es la encargada de velar por esto, de solicitar que esto se cumpla, de que los políticos también finalmente exijan al Estado que esto no sea letra muerta, finalmente. Eh, Más o menos por ese lado que yo tengo un ejemplo respecto a esto. Mira, y es algo bien ilustrativo porque hace poco se supo una noticia bien importante. El año 97 se firmó la convención la convención de Ottawa en contra de las minas antipersonales, ya para la erradicación de las minas antipersonales. Perfecto. Esa, esa, esa convención se originó a través, bueno, ya de ser un trabajo de Canadá, pero también por la presión que hicieron las organizaciones no gubernamentales para que los países se comprometieran a erradicar este tipo de elementos explosivos que son tan nocivos para las personas, que han provocado tanta muerte y mutilaciones. La cosa es que nuestro país lo firmó en el año 97, y
hace una semana atrás informó que ya había limpiado todo lo correspondiente a los campos que estaban con minas antipersonales, que fueron puestos durante la década 70, creo que del 70 mayormente. Entonces ahí Eso es una... una tremenda noticia. Exactamente, entonces sí, es súper importante porque finalmente Chile ahí se comprometió a algo. Y créeme que dentro de esta convención igual hay organizaciones internacionales, pero ciudadanas, que velan porque esto se cumpla. O sea, no es No, simplemente que los estados trabajan las Fuerzas Armadas, como fue en este caso de Chile, pero también hay ONGs que se involucran también monitoreando que todo esto se lleve a cabo. o sea, no queda la buena voluntad del país o al compromiso del país, sino que también existen instituciones que están ahí por detrás viendo, oye, que se cumpla, que estén, en el fondo se involucran instituciones ciudadanas con, en este caso, el ejército, me imagino. Exactamente, Oye, exactamente. y esto de haber eliminado las minas antipersonales significa que ya no tenemos fronteras con minas antipersonales ni campos con minas antipersonales en ninguna parte de Chile. Se supone que no. O sea, mira, fueron destruidas 180.000 minas y se liberaron 27 millones de metros cuadrados. Entonces, hasta el momento ya no se supone que no hay frontera ya con minas sembradas. Entonces, eso huele un gran avance porque finalmente, más allá de afectar a los ejércitos de otros países, que ya no hay guerras para eso, Ujú. afectaba a la población. Entonces, es lo que informó nuestro país y, bueno, ha sido... ¿Y por qué? eh, el- ¿Y por qué no lo sabemos? Por qué no sale la, porque, o sea, bueno, yo al menos he estado 1 o 2 semanas muy pendiente porque hemos tenido tremendos casos y ha sido estas semanas muy noticiosas. ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué no sale en los medios? ¿Qué pasa con las agendas que no nos estamos enterando de cosas tan significativas y importantes? bueno, como yo señalaba, si bien esta es una tarea del ciudadano, también una responsabilidad del Estado, en el sentido de informar de forma, bueno, se informa, pero la visibilización de esta información igual pasa porque hay una deuda respecto a cómo informar los principales aspectos y avances de las relaciones internacionales. Ujú. Por ejemplo, en los medios, que tampoco hay un tratamiento que, que da para que el ciudadano se pueda informar. Entonces, como lo conversamos ayer, eh, el ciudadano difícilmente se informa respecto a lo que está pasando en el país y mucho menos va a ser la información respecto a lo que está pasando internacionalmente y Chile cómo cumple las cosas. Entonces, falta todavía, o sea, se dan avances, hay equipos que están trabajando bien arduo en presentar lo que se hace afuera y cómo se cumplen las cosas, cómo se apoya a las comunidades chilenas, pero todavía yo creo que es un tema también del sistema de cómo se informan las cosas, como quizá no, tampoco hay tanta eh, en los medios tampoco se da tanto espacio porque quizá tampoco hay interés, no sé, es un tema que es necesario abordar y trabajar. Sí, sin duda. Hemos visto por horas y horas y horas de televisión hablando de la pandemia, hablando, bueno, esta semana muy tremendamente noticiosa con la promulgación de poder sacar el 10% de nuestra AFP. Y bueno, prácticamente días enteros en 1 o 2 noticias. Me parece que los medios también tienen algo que pensar ahí en relación a cómo están entregando y qué información están entregando, porque están pasando cosas también muy importantes que no están siendo cubiertas ni por los medios de comunicación y en este caso tampoco en las redes sociales.
Exactamente. Por Me ejemplo, y sorprende, hablando... ayer cuando conversamos de esto y me contaste de este Ujú. caso, yo busqué en las redes sociales si había información y no encontré ninguna información, ningún tweet. Bueno, puede ser que uno tenga una red reducida, que a lo mejor no tengo las personas que están informando de esto, pero traté, no sé, puse hashtag, puse todo lo que sea buscar y no encontré nada. Entonces, hay algo también que nos dice que nos estamos saltando información importante y que no, y que quien debiera entregar esa información, no sé, un contralorito, por ejemplo, no sé si conoces a Contralorito, Sí, exacto, sí, un sí. personaje de Twitter que en realidad no es un personaje de Twitter, es el community manager de la Contraloría General de la República, que él informa fallos y un montón de cosas. El Ministerio de Relaciones Exteriores parece que no tiene un contralorito. Es que yo creo que esas son formas súper innovadoras de informar a la ciudadanía cómo se Sí, están haciendo las cosas. sí, Entonces, a mí me gustaría, en personal, de que en el futuro las organizaciones públicas presenten la información de una forma eh, a la ciudadanía bien ilustrativa como lo hace Contralorito. Y claro. yo me acuerdo antes, en el gobierno anterior con Gastón Innova, del Ministerio de Energía, que también era una especie de cómic que presentaban de forma bien esquemática la información, pero bien agradable para la ciudadanía. Yo creo que son cosas que se pueden Que se puede trabajar, trabajar. sí, son visiones que se deben tener respecto a cómo las acciones que emprenden tanto el ministerio como la red de embajadas y consulados a su trabajo. Entonces, a mí personalmente, como digo, me encanta lo que está haciendo Contraloría y yo también disfrutaba mucho de lo que hacía el Ministerio de Energía antes con también esas viñetas de Gastón Innova que eran bien informativas. Sí, hay que invitar ahí a todos los servicios públicos y las reparticiones que tengan una forma más cercana y yo creo que bueno, en este minuto las redes sociales son las que están llamadas a hacer esto porque los medios de prensa sin duda que tienen una agenda súper controlada en términos de las noticias a que le están dando énfasis y a los que le están dando tiempo y mucho tiempo. O sea, de hecho se habla de la infodemia, más que cuando hablamos de la información de la pandemia, la ONU habla de la infodemia, que estamos tan enganchados con el tema y con tantas horas de información de la pandemia que finalmente se da no sé cómo llamarlo, pero es otra forma como de enfermedad de esto de estar conectado el 100% escuchando cosas fome y lateras de la pandemia, porque finalmente es eso. Sí. No, Oye, Hugo, estábamos recordando un poco nuestra conversación y tú me contaste cómo se iba desarrollando la política exterior de un país. ¿Cómo se hace en general? ¿Cómo se define? ¿Cuál es el camino que toma la serie de temas que tiene que ver con las relaciones internacionales de un país? ¿Cómo se avanza en esto? ¿Cómo lo forma un país? ¿Cómo lo trabaja? Cuéntanos un poco cómo avanza ese tema. ya, mira, de acuerdo a la Constitución, la política exterior es responsabilidad del presidente de la República, Ujú. ¿ya? Pero está el Ministerio de Relaciones Interiores y bueno, Cancillería, como también nos referimos a ella, como la responsable de aplicar políticas, pero la política exterior, cómo se mueve Chile en el ámbito internacional, se define por ciertos principios, ¿ya? Ciertos principios que son principios de política de Estado, que tiene que existir cierto consenso dentro de la sociedad para más que nada cómo se representa a Chile en el exterior. Por ejemplo, Chile dentro de uno de los principios es la defensa a la
democracia y los derechos humanos. Entonces eso es un principio que no ha cambiado por los gobiernos que han venido después del retorno a la democracia y ese principio es un principio, como te digo, de Estado que de tanto partidos políticos como también la ciudadanía a través de la ONG se ha consensuado. Perfecto. En ese punto es realmente importante lo que hace la ciudadanía. Parece que no, claro, tenemos una caída del internet, pero bueno, vamos a esperar a Hugo que se reconecte para retomar este tema tan entretenido e interesante en relación a las relaciones internacionales y cómo va desarrollando nuestro país y en general todos los países los distintos estándares de relaciones internacionales y de temas, los derechos humanos, en fin, una serie de conversación, o sea, una serie de temas que son los que están siempre midiendo y relacionándose con, entre los estados, entre los distintos estados, y eso además cómo se refrenda con el ciudadano global. El ciudadano global es el ciudadano que está pendiente y es responsable de este tipo de, en el fondo, lleva la responsabilidad de que su gobierno, sus representantes, cumplan con lo que dicen que van a hacer y con sus obligaciones, tanto en los tratados internacionales, bajo la promoción de la democracia, en fin, la protección de los derechos humanos, todo lo que hemos visto en los últimos tiempos. Ayer justamente a propósito del fallo o de la revocación del presidio de Martín Pradenas, justamente como se le había entregado, se le había dado una pena, en el fondo una medida cautelar de prisión preventiva, pero en su domicilio, se solicitó justamente una revocación de esa medida. Esa medida se revocó en base a un tratado internacional. Y es importante porque esa medida, a pesar de que uno creyera que es una cosa muy simple y que debiera ser lo obvio, dice que las personas, independiente de que tengan que estén ebrias o que estén, o que en las condiciones que estén, todas las personas no tienen por qué. Ahí llegó de nuevo Hugo. Me Sí, estaba perdón, me contando. caí. Sí, justamente estaba contando que ayer nosotros tuvimos un caso de Martín Pradena, una persona que se presume que ha violado y ha cometido abuso sexual contra varias mujeres. Y justamente ayer se revocó la prisión preventiva en su domicilio, que se le había entregado una medida cautelar, y se revocó porque hay un tratado internacional que se esgrimió ayer en esta situación de apelación, donde justamente bajo este tratado internacional se reconocía que independiente que las personas estuvieran en las condiciones que estén, las mujeres que estén en la condición que estén, se podía, o sea, no era motivo para que fueras violentada. Y eso fue a propósito de un tratado internacional. Entonces, muy importante el tema de los tratados internacionales que firmamos los países. Exactamente. Y por lo mismo, la política exterior del país, bueno, a pesar de ser llevada a cabo por el presidente y también por el ministerio, Uh -huh. tiene un alto componente también ciudadano. Eh, ya lo veíamos con el caso de Ottawa, que, bueno, ahora estaba viendo que en la página de Cancillería fue informado y también en Twitter, se hacía relación al tema este de la importancia de cómo la ciudadanía había sido parte de todo. Eh, lo mismo, a ver, si bien
como lo decía anteriormente, los principios de la política exterior son principios de Estado. eh, la- la- lo que haga Chile en el ámbito exterior, eh, siguiendo esos principios, también estamos modelados por ciertos temas políticos y ciertas también impresiones también de la ciudadanía. Claro. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si Chile no sé, debe firmar un tratado, por ejemplo, en temas medioambientales que le pide hacer le exige hacer ciertas condiciones, por ejemplo, la reducción de, no sé, del dióxido de carbono, también está ahí la ciudadanía que puede pedirlo. Sí, claro, tenemos un tema ahí con el Tratado de Escazú. Exactamente, hay un tema ahí con el Tratado de Escazú de que finalmente es una conversación que se da a nivel político, que se da también con la ONG, que ve que finalmente va a ser el Estado. Y yo he visto Que varias personas que están levantando la mano presionando para que el Estado firme el Tratado de Escazú. Exactamente, sí, yo consideraría ha estado al tanto del debate y finalmente, de acuerdo, porque también existen ciertos elementos que los expertos habían señalado que podían tener mayores problemáticas respecto a ese tratado, que finalmente es el debate finalmente que se da respecto a lo que se firma y no se firma, porque después, como señalaba, hay ciertas obligaciones por parte del Estado. En ese sentido, esta semana, que ha sido tremendamente noticiosa, tenemos el ejemplo de la presión ciudadana sobre varios temas, sobre el tema del 10%, por ejemplo, que bueno, no es una materia internacional, pero es un ejemplo que en el fondo valida lo que tú estás diciendo. El 10%, tenemos justamente el tema de Martín Pradenas también. Creo que la presión ciudadana ha hecho ahí que se tomen medidas que son muy significativas, no solamente para la ciudadanía, sino que para grupos específicos. En el caso de Martín Pradenas, para las mujeres. En el caso del 10%, bueno, eso es demasiado transversal para todos. Y bueno, los temas internacionales que se ven un poco más lejanos y más distantes, también siento que se tienen que empezar a poner en la palestra como algo muy importante. El tema de Escazú, que es un tratado de emisión y, en fin, un tratado que tiene que ver con la cosa más ecológica, si se quiere. Esto de las minas antipersonales, que creo que es un logro y un triunfo, y que si bien es cierto, ¿ah? Los tratados culturales, me está contando Cristiana acá, bueno, ahí hay un tremendo tema con los tratados culturales. La UNESCO tiene considerado toda la formación, el acceso a los bienes de calidad, el acceso a los bienes culturales de calidad como un derecho humano. Y en este minuto en Chile los artistas están, y todas las personas que trabajan en cultura están peleando, entre comillas, están postulando como un concurso público a fondos de emergencia. Eso es una situación que es un poco insólito, que uno tenga que postular a fondos de emergencia, o sea, bajo el mismo concepto de un fondar normal, digamos, como por dar algunos ejemplos. Sí, no, que lamentablemente el tema de la pandemia ha afectado, nosotros lo vemos acá en Honduras, o sea, también es un tema de puestos de trabajo que se han perdido, que se han suspendido. Es un contexto también que se está viviendo, que lo conversábamos ayer, no sé, por ejemplo, la pugna entre Estados Unidos y China por temas de hegemonía, la pandemia, y uno lo que piensa finalmente es que también existe como idea en las sociedades sobre conservar o aumentar este grado de globalización en cuanto a seguir participando de forma activa en el ámbito multilateral, donde se reúnen muchos países a tomar decisiones y a firmar convenios, o aislarse. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la pandemia lo que provocó es que, no sé, cuando salió la noticia, es que ciertos países habían evitado el cargamento de medicamentos, por ejemplo, a otros.
siendo que los terceros ya lo habían comprado. Claro, Entonces, esas son acciones finalmente que tienden como un poco a aislar toda esta comunidad que se había armado, todo este sistema que se había armado después de la posguerra. Lo mismo pasa, por ejemplo, con ciertas opiniones respecto a, no sé, a que de ciertos países que han señalado que la OMS no es un trabajo, es un pésimo trabajo respecto a cómo controló la pandemia, que no sirve, que habría que retirarse. Entonces son cosas, finalmente son debates que se están dando y que va unido a todo este también efervescencia social eh, que puede confluir también en finalmente en cómo la sociedad se ve a sí misma y qué quiere transmitir hacia afuera. Y claro. ese mismo es el debate que se está dando actualmente en Chile. O sea, ¿qué país queremos finalmente? ¿Queremos continuar con la Constitución? ¿Queremos hacer un cambio? Y respecto a eso, ¿qué valores queremos transmitir afuera? ¿Cómo nosotros nos posicionamos como chilenos afuera y qué, y qué hacemos en el ámbito internacional? ¿Nos aislamos? ¿Seguimos con este proceso de globalización? ¿Nos metemos más dentro de este proceso? Entonces, es un tema que igual son momentos, es un momento en donde la globalización igual está, no, creo que, no sé si en jaque, pero Pero sí cuestionada, cuestionada, exactamente, al tener sus pros y sus contras. O sea, como todo. eh, como todo, exactamente. Entonces, la misma sociedad, la misma, y ahora con todo este tema, con todo todo eh, a través de la democracia, las personas también tienen que decir, si bien, qué hacer como país con el tema del plebiscito, también qué se quiere demostrar afuera. O sea, en este Y minuto eso, los ciudadanos tenemos que empezar a pensar claramente qué queremos ser como país, para dónde queremos remar en el fondo, y eso tiene que estar ligado a una acción de exigirle a nuestros representantes, ese es como sería el camino para que el ciudadano pudiera, no sé, asumir este rol más global que tenemos. exactamente. Por ejemplo, si, no sé, en el contexto de que el ciudadano, no sé, elija o por mayoría se elija o exista la sensación o se elige un candidato o a un partido que quiere más globalización o menos globalización, eso finalmente va a confluir en que el Estado haga más o haga menos, o se retraiga. Entonces, finalmente, el ciudadano como un conglomerado puede hablar con su diputado, con su senador y manifestarle su descontento, su opinión, o formar también una organización no gubernamental para seguir un tema en específico, o también votar por un partido político que tenga una idea afín respecto a ese tema en particular. Claro, a su Entonces, de pensamiento. esta forma, exactamente, entonces, Lo que no puede pasar entonces es que nos quedemos de brazos cruzados y le entreguemos la responsabilidad a otros. Entiendo que exacto. ya el apatismo, ya no nos podemos quedar en esta cosa que pasaba antes, no, yo no voto porque, ¿para qué? Si todo sigue igual, eso ya no puede pasar. Es que en estos momentos tan trascendentales para el país, la opinión de todos es importante. O sea, la participación finalmente para algo tan trascendental tiene que ser grande. O sea, no pueden seguir estos mismos niveles de participación que está habiendo, siendo que se va a elegir entre qué camino va a tomar Chile finalmente. Entonces, y Claro. eso, y eso lleva a un montón de otras cosas. O sea, lleva un modelo quizás eh, ser económico, político, o también de qué forma se plantea nuestro país a nivel internacional, qué valores va a seguir, cómo se va a relacionar con los países, con qué países va a tener mayor relación que con otros. Entonces, eso es un tema que nace finalmente de la ciudadanía. Oye, Hugo, ¿y cuál es el ecosistema donde se relacionan los países? Porque
podemos tener las relaciones, existen las relaciones bilaterales y bueno, yo me relaciono directamente con un país y todo, pero hay instancias donde, no, donde los países se relacionan ya en forma más como global, o sea, donde están todos juntos, como organismos internacionales, en fin. ¿Nos puedes contar un poco cuál es como la forma en que se relacionan ya o donde se sientan todos a la mesa, cómo se organizan los países para hacer eso? Ya, mira, hay varios, tal sistema regional, Uh-huh. ¿ya? Por ejemplo, con la OEA, con la Organización de Estados Americanos, ¿Americano? que exactamente que tiene a todos los países de la región, de Canadá, bueno, hasta Chile, Uh-huh. participando en el seno de debates, tomando resoluciones. Bueno, todo este sistema, si bien fue un desarrollo dentro del siglo XX, se nació después del periodo de guerra, ¿ya? O sea, perdón, después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar que con guerras Que vuelva a de esa ocurrir. índole. Exactamente. Entonces Perfecto. está el sistema, como digo, regional con la OEA a la cabeza, donde participan todos los países de la región, de todo el Uh-huh. continente, de todo el continente americano. Eh, dentro de la OEA también hay otro podría ser entidades o órganos que ven distintas cosas, por ejemplo, en derechos humanos, que está la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos, Uh-huh. el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, que tratan materias relativas a esa índole. También hay otras que ven temas de telecomunicaciones. Entonces, lo que se quiere establecer ahí es que los países tienen también ciertos acuerdos o ciertos consensos respecto al tema, ya sea tema económico, ya sea temas sociales, ya sea temas políticos, como se ha dado. Y a nivel ya más grande, más general, está el sistema está las Naciones Unidas, con sus 193, 94 países que participan dentro de la Asamblea General, y en esa Asamblea General eh, también hay interacciones respecto al Estado, hay debates que se dan, y como lo decía anteriormente, cada Estado tiene una cierta relación con respecto a otro. O sea, hay ciertos países que son afines a la evolución de Chile en ciertos temas, Claro. como hay otros países que no son afines a Chile y que se relacionan con otros. Entonces, es un tema, es como el Congreso en Chile, pero a nivel ya mundial, donde se dan De ciertas relaciones países. de poder, exactamente. Y bueno, en septiembre siempre se da, en la Asamblea General, donde los presidentes tienen sus discursos. Por eso que siempre en la noticia aparece que en esa época el presidente, bueno, Piñera o Bachelet viajan a Nueva York a dar sus respectivos discursos con sus pares. ¿Es factible Eh, que un país se retire de una organización así? ¿Un país puede decir yo me retiro? He escuchado varias veces sí. ahí, o lo he visto pasar en Twitter, que se salga de la ONU, que Chile salga de aquí. ¿Es factible eso? ¿Nos conviene hacer eso? ¿Qué? Mira, yo no soy experto ahí en si, me imagino yo que se puede salir. No soy experto, ahí ya estaría locurando. Pero la importancia de este tipo de organizaciones es que Chile es un país chico. Entonces Chile de sus, ¿cómo se llama? De sus eh, principios de política exterior habla sobre el respeto al derecho internacional. ¿Y por qué? Porque al ser un país chico, este tipo de organizaciones reglamentan el sistema y evita que países chicos como Chile se vean afectados por otros países. Entonces, si Chile no está dentro de una organización de este tipo, o si muchos países salen y esto se destruye el orden de posguerra, podría primar la regla más fuerte. O sea, Claro, finalmente una que ley de la el selva más ahí. fuerte. Exactamente, entonces toda esta estructura internacional con reglas
bien delimitada, bien demarcada, hace que los países pequeños como el nuestro tengan algo genera cierta, nos genera incertidumbre, genera cierto, nos genera incertidumbre. Claro que sí, claro que sí. En virtud de lo que ya viene de nuestro proceso de reconstruir o armar una nueva constitución, el proceso constituyente, ¿qué opinas tú cuál es el rol fundamental del ciudadano? No solamente de ir a votar, digamos, para dónde debiéramos como ciudadanos orientar este proceso que creo que es un ejercicio de ciudadanía tan potente, porque hace muchísimo tiempo que no nos pasaba algo de esta naturaleza. Y además es un plebiscito, o sea, es una consulta. ¿Cómo crees que los ciudadanos deben enfrentar este proceso? Es un desafío bien grande para el ciudadano en todo momento. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Bueno, al disponer de mayor información en las redes sociales, también se tiene el riesgo de verse desinformado con respecto a ciertos temas. Entonces, el ciudadano tiene que informarse respecto a las condicionantes del país, a cómo se están dando las cosas actualmente, pero también tiene que discernir respecto de información que veraz o información que está manipulada para Orientar. cierto, exactamente, para orientar cómo se da, por ejemplo, no sé, pues, en las votaciones de Estados Unidos, que finalmente se ha orientado el voto hacia una tendencia. Claro. Em, yo creo que ese es el principal desafío que tiene el ciudadano, informarse debidamente y respecto a la información, respecto también a lo que ha vivido, a lo que siente que está pasando con el país, tomar la decisión que en octubre, o sea, si que quiere Claro. seguir con la constitución o empezar un nuevo camino. O sea, en este Pero caso yo, sería cuestionárselo todo. sí. En otra palabra, sí. Sí, es que finalmente el cuestionamiento, más allá de información así como objetiva o información que se puede encontrar sin datos, también está dentro de las sensaciones que tiene uno. Entonces, es algo tan complejo el tema de cómo se puede tomar una decisión así, que están también los temores, están también, no sé, las esperanzas, hay Sí. expectativas, hay enojo, no sé, hay un montón también de sentimientos que se entremezclan también con información, discernimiento de información que vale la pena, de otra que uno ve que realmente te está tirando hacia un lado, entonces por eso es que es bien complejo lo que está pasando en este Sobre momento. todo en estos momentos en que las redes sociales tienen un rol tan preponderante y donde me atrevería a decir que las personas se están informando o desinformando. Exactamente. No lo mismo, mira, cuando se conocen ciertos tipos de noticias también, lo importante es ver la fuente. O sea, si por ejemplo, no sé, en las páginas o los Twitter de la, ¿cómo se llama? De las instituciones públicas también se informan cosas. Entonces a veces es importante ver cuál fue la fuente primaria, porque hay mucha información que se dice que finalmente no es así. Entonces, o información que se da que requiere un mayor profundizar un poco porque no es tan simple como Claro, como que se está puede un ver. poco fuera de contexto también. Exactamente, entonces eso igual es complicado porque igual requiere tiempo, si no es, no es como llegar O y, sea, y- y lo leer primero algo. aquí es tomarse el tiempo. Exactamente, es que es una decisión tan importante que uno tiene que estar ahí, tiene que estar seguro finalmente de lo que se quiere, Claro. porque cada camino tiene también su desafío implícito. Entonces, en un contexto en donde la información es poder, hay que tener un poco también de resguardarse un poco de lo que uno pueda informarse. Claro.
calma y cuidado con las informaciones que nos llegan y mucha más calma con las informaciones que divulgamos. Exacto, exactamente. Sí, porque lo mismo todos estos grupos de WhatsApp que se informan ciertas cosas, que a veces yo veo información y igual busco si es que realmente es así, porque uno también puede aseverar cosas a los demás y cosas que finalmente son fake news Claro. y en ese sentido igual hay ciertas páginas que se dedican a hacer como un chequeo de la información, que eso igual también puede ser práctico como a las personas. Es importante Entonces, tener claro, hay páginas, creo que Fast Check, ¿puede ser? sí, exactamente, sí, a eso me refería yo, sí, Sí. Hay eso se me una venía a la página que se mente. dedica justamente a ver a tomar informaciones, analizarlas, buscar las fuentes primarias y hacer un desarrollo para ver si efectivamente es lo que se está informando o no es lo que se está informando. Exactamente. Bueno, súper interesante y súper importante y atendible esta última recomendación para ser ciudadanos más responsables, tener mucho cuidado con lo que estamos divulgando y con la información que estamos recibiendo o levantando. De pronto nos ponemos así como, no sé, apasionados y levantamos la mano por algo que a lo mejor no es, así que hay que estar muy atento con eso. Tú me contabas que te toca el proceso eleccionario. Cuéntanos, ya estamos en los últimos minutos, pero creo que es una bonita experiencia contar que te va a tocar. Creo que es el segundo proceso eleccionario que tiene la posibilidad de votar fuera del país, ¿cierto? Sí, sí, la primera fue las elecciones presidenciales del 2017. Sí, entonces es bien histórico lo que uno está viviendo acá. Entonces, estamos súper entusiasmados. Bueno, mi señora es la cónsula acá, somos los dos colegas, entramos a la Academia Diplomática el mismo año y nos toca organizar acá todo el tema del voto chileno en el exterior. Entonces, es una tarea bien bonita que nos toca. O sea, creo que el padrón acá son 70, 80 personas, entonces ese día vamos a estar ahí recibiéndolo para que puedan emitir ahí su voto y cumplir como ciudadano el deber cívico. Qué bonito, un Pero acto estamos más que muy... ciudadano en un momento más que histórico y en un conversatorio que quiere hablar de la ciudadanía desde la ruralidad. Te agradecemos muchísimo la conversación, ha sido súper interesante. Queda, yo creo que un montón más. Quizás podamos volver a conversar después del plebiscito para que nos cuenten las copuchas. La Sí. experiencia histórica y agradecerte tu tiempo y tu generosidad por estos conocimientos que son, de pronto son tan ajenos porque son como exteriores, como son de relaciones internacionales y estamos un poco lejanos de eso, malamente, porque deberíamos estar súper presentes en toda esta circunstancia, pero esto también es un llamado para que todos nos podamos relacionar justamente con esos temas que son, que nos conforman y que es como se supone que es como pensamos, porque es nuestro país el que está, que tiene una política o de derechos humanos o medioambiental, en fin, o distintas políticas que se refrendan en el exterior, en el fondo, con otros países. Hugo, tus últimas palabras. No, mire, mis últimas palabras, bueno, agradecerle nuevamente por la posibilidad de poder conversar. A ti, Claudio, a Cristian, también y a Hugo. Eh, el tiempo que también que tuvieron conmigo para yo poder expresar este tipo de ideas y verlo desde este ámbito. Eh, bueno, es un desafío finalmente para la ciudadanía estar informada debidamente y también es un reto para las instituciones públicas, es un reto para los medios de comunicación también proporcionar información que sea, que llegue oportunamente y evitar también la desinformación, que Exactamente.
que en momentos tan importantes como el que se viene en octubre. Como digo, estamos súper entusiasmados por el proceso que se viene y, y bueno, y yo feliz de estar Conversar de vuelta, después de conversar, por supuesto, sí, por supuesto. feliz, Así que feliz. muchísimas gracias por todo y saludos a todos Gracias. también los que están viendo. Muchas gracias, te pasaste. Bueno, los Chao, hasta dejamos luego. invitados para el día de mañana. Mañana vamos a estar conversando con Juan Pablo Bahamonde. Él es artista plástico, artista, maestro de arte, y vamos a tener una conversación muy entretenida mañana también hablando de ciudadanía desde la ruralidad y justamente la expresión artística en relación a todo lo que tenga que ver con ciudadanía. Así que mañana ya nos vemos a las 12. Que estén muy bien.